Bienvenidos. Hoy expondremos el tema de la política de competencia en la Unión Europea y Microsoft. En 1998, Son presentó una queja ante la Comisión Europea por considerar que Microsoft estaba abusando de su posición de dominio como proveedor de sistemas operativos para computadores. Más tarde, en febrero del 2000, la Comisión Europea investigó a Microsoft por dos conductas de abuso de posición dominante: la negativa a suministrar y autorizar el uso de información de interoperabilidad y las ventas atadas por la vinculación del sistema operativo del PC y el reproductor de Windows Media. El 24 de marzo de 2004 se publica la decisión de la Comisión Europea, en la que se multa a Microsoft por conductas de abuso de posición de dominio y se establecen ciertos condicionamientos. En 2004, más tarde, Microsoft apela la decisión, y en 2007 Microsoft pierde esta apelación. En febrero de 2008, la Comisión Europea multa a Microsoft con 899 millones de euros por el incumplimiento de la decisión de 2004. Adicionalmente, Microsoft apela esta decisión para anular la multa en 2008 y en 2012 el tribunal ratificó la multa de 2008 reduciéndola a 860 millones de euros por un supuesto error de cálculo de la Comisión Europea. La primera conducta anticompetitiva por la que se multó a Microsoft fue las ventas atadas. La vinculación del sistema operativo de Windows y el reproductor de Windows Media cumplía con los requisitos establecidos por la autoridad para configurar la conducta anticompetitiva. El primero es que se tratara de dos productos diferenciados. Microsoft argumentaba que la aplicación de reproducción de música era parte del sistema operativo y que se trataba entonces de un solo producto. Sin embargo, la Comisión Europea consideró que se trataba de dos productos diferenciados. El segundo elemento es la dominancia en el mercado, el cual se vio probado debido a que Microsoft tenía una participación del 90% en el mercado de sistemas operativos de computadores. Además, es necesario que no exista una opción de obtener un producto sin el otro, lo cual no era posible en este caso, mientras que Apple sí ofrecía QuickTime de manera separada a su sistema operativo. Y finalmente, la Comisión consideró que la práctica excluía la competencia y cerraba el mercado. En este sentido, las ventas atadas de Microsoft afectaban perjudicialmente la competencia en el mercado de reproductores multimedia en streaming. La segunda conducta por la que se multó a Microsoft fue la negativa de suministro de información. La investigación empezó porque Sun se quejó de la negativa de Microsoft de revelar a productores de sistemas operativos WGOS suficiente información de interfaz para que sus sistemas funcionaran satisfactoriamente con los sistemas operativos Windows Desktop y el servidor de Microsoft. Microsoft de hecho había proporcionado previamente información completa de interoperabilidad a los productores de servidores, pero lo redujo después de entrar en este mercado. La Comisión sostuvo que Microsoft tenía una posición dominante tanto en el mercado de sistemas operativos de PC como en el mercado de WGOS y que había cometido un abuso al negarse a proporcionar la información de interfaz. Después del recuento que hizo Olga, tenemos que dar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Tuvo la Unión Europea la razón al incriminar a Microsoft? Como esta pregunta es completamente subjetiva, simplemente analizaré hechos puntuales del caso, formularé una serie de preguntas y analizaré ciertas cosas que, a nuestro parecer, la Comisión dejó a un lado y que podían llegar a ser argumentos sólidos de Microsoft. Por un lado, la queja interpuesta por Sun Microsystems únicamente hacía referencia a la información necesaria para brindar soporte nativo a los objetos COM en Solaris. Nunca mencionó Windows Media Player. Asimismo, y según la misma sentencia, la tecnología Active Directory gestiona la manera en la que los usuarios y los grupos de usuarios acceden a servicios de red. Un ejemplo de esto son impresoras compartidas, dispositivos de reproducción multimedia y discos duros compartidos en una red local. En ningún momento se mencionó el reproductor Windows Media Player en el escrito de la queja. A pesar de lo anterior, la investigación se podía iniciar de oficio. La comisión informó que se configuró una venta atada, esto es, servicios independientes no relacionados e inseparables por la forma en la que los comercializaba Microsoft. Finalmente, la condena se da por el artículo 82, lo que implica posición dominante y además abuso de dicha posición en detrimento de los consumidores. Como respuesta al requerimiento de Sun Microsystems, Microsoft en carta del 15 de septiembre le informa que tiene a su disposición 32 licencias activas en la plataforma Microsoft Developer Network Universal, tenía invitación y soporte personalizado en la conferencia de Professional Developers, tenía además acceso a diferentes herramientas para interoperar Solaris con Active Directory
que podían ser conseguidas a través de Microsoft o de terceros, y por si fuera poco tenía asesoría personalizada desde el grupo de Developer Relations de Microsoft. Si todo esto es cierto y Microsoft en efecto ya ha puesto a disposición de Sun todo esto, ¿realmente Microsoft dejó de compartir información necesitada por Sun? Caso Microsoft y externalidades de red. Es importante mencionar que el caso de Microsoft debe ser entendido como un mercado con efectos de red, es decir, un mercado en el cual para un comprador el valor de una unidad adicional es mayor cuando más unidades se venden. En primer lugar, la existencia de una gran cantidad de aplicaciones compatibles con Windows aumenta el valor de este servidor e induce a los consumidores a comprarlo. Esto, en consecuencia, aumenta el incentivo para que los desarrolladores diseñen más aplicaciones compatibles con Windows. Como resultado, habrá más programas y aplicaciones que se ejecuten en Windows que en cualquier otro sistema operativo. Esto aumentará las ventas de Microsoft y con ello su cuota de mercado. La cuota de Microsoft será mucho más grande en comparación con sus competidores. Ahora bien, esta ventaja le permite a la firma ofrecer a sus clientes precios más bajos y productos cada vez más sofisticados en comparación con los demás. Por tanto, los consumidores estarán dispuestos a pagar más por la firma que tiene una mayor cuota de mercado, ya que les ofrece mayores beneficios. Lo anterior deja ver que las cuotas de mercado muy desiguales suelen ser características de los mercados con efectos de red. Incluso puede decirse que los beneficios para la firma con mayores cuotas son un múltiplo de los beneficios de las demás firmas. Es clave preguntarse si las cuotas de mercado desiguales implican prácticas anticompetitivas per se. Al respecto, debido a la desigualdad en términos de cuotas y ganancias propia de los mercados con externalidades de red, no siempre se puede presumir que hay una relación causal directa entre la desigualdad de participación en el mercado y acciones anticompetitivas. Incluso forzar una igualdad de cuotas en este tipo de mercados podría generar una ineficiencia social. Aún en condiciones de libre entrada, donde pueden entrar más competidores, la estructura de las cuotas de mercado no suele cambiar de manera significativa. Es decir, esto podría indicar que incluso si se aplicaran las leyes de anticompetencia, Microsoft podría seguir manteniendo su posición dominante en el mercado. Esto, por supuesto, sin negar que la conducta de la empresa fue anticompetitiva y debía ser regulada. Bueno, ahora vale la pena preguntarse si forzar a Microsoft a compartir información de software es buena idea. Para contestar esta pregunta debemos partir del hecho de que la Comisión Europea constató que Microsoft había abusado de su monopolio de los sistemas operativos de ordenadores personales, restringiendo deliberadamente la interoperabilidad entre el PC con Windows y servidores de grupos de trabajo que no eran de Microsoft. El argumento básico de la Comisión Europea estableció que Microsoft extendió su poder de mercado de los sistemas operativos de PC, de los cuales Windows controlaba ya más del 95% del mercado en ese entonces, a un mercado complementario, el de los sistemas operativos de servidores de grupo de trabajo. Pero ¿cómo hizo esto? Para que los sistemas operativos de servidor sean efectivos deben poder comunicarse fácilmente con el sistema operativo de la PC. Esto es lo que se conoce como interoperabilidad eficiente. El control de Microsoft del sistema operativo de la PC significaba que podía limitar la interoperabilidad entre Windows y los sistemas operativos de servidor de las empresas rivales al manipular las interfaces responsables de conectar Windows con otro software. Esto llevó a que la Comisión argumentara que Microsoft tenía incentivos a corto y a largo plazo para excluir a sus rivales del mercado de sistemas operativos de servidor. Asimismo, muchos competidores informaron a la Comisión de que la no divulgación de la información sobre las interfaces por parte de Microsoft llegaba a distorsionar el mercado de programas informáticos y daba preferencia a los consumidores a declinarse a favor de los productos del servidor de Microsoft. Sumado, el rechazo de suministrar la información limitaba el desarrollo técnico de nuevos programas y tecnologías en prejuicio de los consumidores y contrariando en particular lo dispuesto en el artículo 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Pues si los competidores tuvieran acceso a la información denegada, podrían suministrar a los consumidores nuevos y mejores productos. En este sentido, forzar a la divulgación de información de interoperabilidad conlleva: primero, a que los competidores de código abierto de Microsoft puedan ofrecer a las empresas unas alternativas competitivas e innovadoras a los productos de servidor de los grupos de trabajo de Microsoft. Esto sabiendo que son totalmente interoperables con el sistema operativo de escritorio Windows. Segundo,
teniendo en cuenta que hay dos tendencias que predominan en las telecomunicaciones, siendo la primera la convergencia de redes para formar una red más grande y la segunda la convergencia entre los conceptos y tecnologías de redes patentadas para formar una red de acceso público. Ambas tendencias dependen del desarrollo confiable y oportuno de estándares, pues si no se garantiza la interoperabilidad de varias tecnologías, los beneficios de las externalidades de red que hacen que las redes sean cada vez más valiosas en proporción al número de usuarios se desviarán y en algunos casos nunca se materializarán ni distribuirán. Ahora bien, ¿debería el gobierno involucrarse en establecer estándares para software como GSM? Es importante que el gobierno intervenga siempre y cuando existan problemas de poder de mercado que no permitan un acuerdo común entre los diferentes competidores. Al establecer un estándar de software, se podría evitar problemas de interoperabilidad, tales como los sancionados por parte de la Comisión Europea en el caso Microsoft. Los estándares son importantes para la comunicación eficaz entre sistemas dispares, y el software que se desarrolla según un conjunto de estándares puede ser más rentable porque se vuelve más fácil de implementar. Además, los estándares también facilitan el seguimiento y monitoreo de métricas y más. Asimismo, al poner unas pautas claras en el método de manejo de software, se permite un mejor desarrollo en los sistemas operativos, dando así una mejor calidad en cuanto a los servicios que puede desarrollar la tecnología. Política comparada Estados Unidos, Unión Europea en caso Microsoft. Unión Europea. La Comisión Europea multó 3 veces a Microsoft por prácticas que constituían un abuso de su posición dominante en 2 áreas del mercado. Respecto a la primera práctica, la Comisión, basada en la jurisprudencia, argumentó que el interés de una empresa por ejercer sus derechos de propiedad intelectual no puede constituir en sí mismo justificación objetiva para denegar información a la competencia. Hacer esto infringe el artículo 82 del Tratado de la Comunidad Europea, pues limita la competencia y el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores. Respecto a la segunda práctica, la Comisión estableció que Microsoft también había infringido este artículo, pues la vinculación del reproductor al sistema operativo cierra el mercado a la competencia y otorga a Microsoft una doble ventaja. Es posible ver que el enfoque de la Comisión Europea fue drástico a la hora de castigar las prácticas abusivas de Microsoft. Esta empresa apeló 2 veces las decisiones de la Comisión ante las instancias europeas y en ningún caso consiguió impugnar sus decisiones o reducir sustancialmente la multa. Por el contrario, la demora para cumplir con los puntos claves de la decisión de 2004 produjo nuevas multas coercitivas y 2 largos procesos judiciales que se resolvieron sin éxito para esta empresa. Las multas ciertamente tuvieron un carácter disuasorio, pues tenían el propósito de poner fin a las prácticas abusivas. Todas estas decisiones fueron respaldadas por los tribunales europeos. Incluso el caso Microsoft fue uno de los más contundentes en materia de abuso de posición dominante en el mercado europeo y sentó un precedente para posteriores decisiones de la Comisión, como en el caso Google, Apple o Intel, donde se investigaban las mismas prácticas que infringían el artículo 82 del tratado. Estados Unidos. El caso Estados Unidos contra Microsoft tiene sus antecedentes a principios de los 90. Sin embargo, inicia formalmente en el 98 por parte del Departamento de Justicia y otros 20 estados en virtud del Sherman Act de 1890. El tema central era el poder monopólico de Microsoft derivado de la venta conjunta del sistema operativo Windows y su navegador web Internet Explorer. El Tribunal de Apelaciones resolvió que efectivamente Microsoft era responsable de la monopolización del mercado de sistemas operativos para computador, pero en contravía del Tribunal de Primera Instancia no fue encontrado responsable de la venta atada de Internet Explorer con Windows ni de tratar de monopolizar el mercado de los navegadores de Internet. Además, estableció que debe considerarse si los costos que tendría la disolución de la venta eran mayores a los beneficios por separarlos. Por cierto, esto fue visto como una gran victoria para Microsoft debido a que se revocó la decisión inicial de disolver la venta atada y además la empresa fue declarada inocente en 2 de los 3 cargos armados por el Tribunal Inferior. En resumen, podemos decir que las leyes antimonopolio de Estados Unidos y la Unión Europea tienen paralelismos en su contenido. Por ejemplo, los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comisión Europea concuerdan con las secciones 1 y 2 de la Ley Sherman respectivamente. Sin embargo, la aplicación de estas leyes en el caso Microsoft han sido sustancialmente distintas. En primer lugar, el Departamento de Justicia fue mucho menos drástico que la Comisión Europea. El caso de Estados Unidos fue duramente criticado por ser demasiado indulgente.
Permitir la venta atada no frenaba las prácticas anticompetitivas y otorgaba cierta inmunidad antimonopolio a Microsoft. El caso de la Unión Europea, por el contrario, terminó en duras medidas correctivas y una severa multa sin precedentes. Por otro lado, pudo verse que la ley antimonopolio de Estados Unidos tiene como objetivo promover la competencia, mientras que la legislación de la Unión Europea prioriza la protección de los competidores. Incluso podría decirse que para el Departamento de Justicia el beneficio que genera el paquete unitario para el consumidor podría de cierta forma compensar la práctica anticompetitiva. ¿Debería Microsoft buscar un acuerdo o defender su posición? Brindar mayor información sobre la interoperabilidad del sistema. De acuerdo a lo mencionado por mis compañeros de las pruebas presentadas por la Comisión Europea, y haciendo énfasis en los siguientes aspectos, Microsoft ha utilizado su poder de monopolio en el mercado de sistemas operativos de PC para excluir a sus rivales y perjudicar a los competidores. Además, ha generado obstáculos para el acceso a este mercado debido a efectos de red indirectos. Estos efectos de red indirectos resultan por una parte del hecho de que los consumidores finales aprecian las plataformas en las que pueden utilizar un gran número de aplicaciones, y por otra, del hecho de que los diseñadores de programas crean aplicaciones para los sistemas operativos para ordenadores personales cliente que gozan de mayor popularidad entre los consumidores. El tribunal deja claro que la información de interoperabilidad consistía en una serie de protocolos y no en elementos del código fuente, y que en ningún caso tenía la intención de obligar a la empresa a revelar este código a sus competidores. Por las razones planteadas, se debe llegar a un acuerdo frente a la interoperabilidad del sistema, sin necesidad de revelar el código fuente que pueda afectar la innovación de la empresa. En lo que respecta a la vinculación del sistema operativo con Windows Media Player, por un lado, resta incentivos a los usuarios para adquirir otros reproductores y a los fabricantes para preinstalarlos en los equipos, dado que los consumidores no pueden comprarlos por separado. Se afectan las relaciones de mercado. Los fabricantes de ordenadores y los fabricantes de lectores de multimedia rivalizan, modificando el equilibrio de la competencia a favor de Microsoft y en detrimento de otros operadores. Según los argumentos expuestos sobre el abuso de posición dominante por la Comisión Europea, se debe llegar a un acuerdo que beneficie a los consumidores y que no afecte a la competencia por la vinculación del servidor de Windows con Windows Media Player. Ahora haremos un breve balance de los beneficios del marco jurídico europeo para regular la competencia. Respecto a las firmas, estas pueden competir en condiciones de igualdad y se promueve el desarrollo técnico y la innovación, lo cual puede reducir costos de producción y les permite competir en precios. Frente a los consumidores, con condiciones competitivas, los productores se esfuerzan para captar clientes ofreciéndoles un precio menor y una mayor calidad del servicio, lo cual aumenta el excedente del consumidor. Frente a los monopolios, en varios casos las leyes han logrado ser disuasivas, pues las consecuencias son mayores a los beneficios del monopolio. Respecto a la Comunidad Europea, la libre circulación de capital ha generado gigantescas euroempresas con poder de mercado, y ante esto la política de competencia ha contribuido para evitar monopolios, aunque aún sigan existiendo oligopolios en sectores como el transporte. Frente al mundo, en un mundo más globalizado y con mercados más abiertos, la política de competencia, aunque difícil de aplicar, puede contribuir a garantizar unas mínimas condiciones de igualdad, especialmente para países en desarrollo y empresas pequeñas, así como a evitar barreras a los flujos comerciales internacionales. Finalmente, quisiéramos exponer las razones por las que consideramos que no puede surgir un acuerdo internacional antitrust. En primer lugar, la cultura de mercado en cada país difiere, por lo que sería poco probable llegar a consensos para establecer estándares generales. Además, habría múltiples autoridades de competencia, por lo que aplicar este tratado de manera homogénea sería difícil. Los sistemas jurídicos de los países de Common Law difieren sustancialmente de los que tienen una tradición de derecho romano-germánico continental, y adicionalmente, el funcionamiento de los mercados varía en función de las características de cada país, por lo que hacer una regla general mundial generaría normatividad que no esté acorde a cada territorio.